para conseguir una gestión perfecta de sus bienes, de su casería, de su territorio, de su paisaje, ¿no? Y este afán de escribir toda esa historia le duró toda la vida. O sea, empezó a escribir con 24 años en 1827 y terminó pocos meses antes de morir, en 1864. Él decía que siempre llevaba en los bolsillos papel y algo para escribir, porque escribía en cualquier circunstancia. Era una persona que vivía en Río de Cova, que en aquella época pertenecía a Llande, hoy pertenece a Bilao, desde el año 51, que cambió de concello, y un señor que se formó a sí mismo con una pasión de conocimiento realmente incomparable. Un señor que en la casina de Río de Cova tenía un cuartín, como decía él, con 120 libros, grandes y pequeños, decía también, ¿no? Es realmente sorprendente en el mundo rural asturiano, pero quizá, como explicará Joaco, no único, porque esa idea de que la gente del pueblo no sabe escribir, no sabe leer, no tiene formación, no, eso no puede ser, porque no, lógicamente pensáislo bien, no puede haber casería que no lleve unos cuentes, no puede haber una casería. Allí tenían una afición tremenda por las escrituras, hacían escrituras de todo, absolutamente de todo. Entonces, eso aportaba unas relaciones sociales con el poder económico, con los notarios, con los escribanos, con los alcaldes, que no se llamaban, él fue alcalde, por cierto, no se llamaban alcaldes de aquella, se llamaban primer juez noble, y él llegó a serlo un par de años. Y es decir, él demostró toda la vida, no solo por escribir en cualquier circunstancia, sino por investigar todo lo que pudiera aportar un beneficio para su casería. Iba a los notarios, iba a los escribanos, iba a los amigos y a los vecinos a expurgar todo tipo de escrituras para extraer datos que beneficiaran, el que fueran beneficio para su casa. Entonces, él, en esos libros que no son ensayos temáticos, están escritos, como se me ocurrió pensar, como un libro de bitácora de un marino, ¿no? Como un libro de bitácora. Él va contando mes a mes, año a año, día a día, en ocasiones, qué es lo que pasa en su entorno, qué es lo que ocurre en su familia, quién se casa con quién, de dónde vienen, a dónde van. Y además enriquecido con anécdotas curiosísimas, guapísimas, ¿no? Como la llegada de las cerillas. Imagináis un mundo en el que no hay cerillas, que mantienen el fuego toda la noche para el día siguiente tenerlo vivo, y de repente llega una cocina que hace así, ¡pum!, y date el fuego, ¿no? Eso por un lado, pero cuenta esa anécdota que a mí me pareció maravillosa, esa que comentábamos antes, de que él, bueno, a los curas llamaban los cestos, eran unos cestos, unos inútiles, unos ignorantes. Y efectivamente la palabra cesto, que igual hoy no tiene ese uso, pero en la cuarta acepción en el diccionario asturiano de la Academia de la Lengua, bien como persona fata y tonta. Cesto, pues así llamaban a los curas, porque siempre no estaba preparada, ¿no?, para nada. Y que admitían, por ejemplo, firmar documentos, y que el fío en ocasiones firmaba con el apellido del padre, la fía con el de la madre, y a veces, como ellos prestaban, firmaban con otros apellidos que ellos gustaban. Claro, impensable hoy día, ¿no? Pues esas cosas pasaban entonces. Bueno, a destacar, muy importante, que creo que es el tema central de las ideas de Joaco, de que la excepcionalidad de Rosendo María López Castrillón no es solo la riqueza temática que explica, que cuenta en los dos documentos, sino sobre todo que están escritos por un miembro de ese grupo social. No y el médico, no y el cura, no y el notario el que escribe de los campesinos asturianos, y un campesino con un afán realmente sobrehumano. Eso es lo realmente excepcional. Bueno, y de todo esto nos va a hablar Joaco López,
yo creo que es una persona muy conocida, pero vamos a dar unos breves apuntes sobre él. Joaquín López se licenció en Geografía e Historia en la Universidad Complutense el año 82, y ya ese mismo año, y durante 5, asistió a los cursos de introducción a la etnología que organizaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que impartía personalmente todos ellos don Julio Caro Baroja. Eso fue del 82 al 87, pero en el 85 se produjo un milagro, que es que Pepe el Ferreiro, José Naveiras de Escanlar, Armando Graña y a él, dallos los dos cuadernos principales de los escritos de Rosendo María Álvar González, que ellos prometen publicar. Pasaron 33 añinos, pero como dice Rosendo también en una parte de sus escritos, dice, bueno, y que mientras hay que hacer lo que se quiera, hay que hacer otras cosas, y eso es lo que pasó. El año 89, eso, y el año 85, cuando reciben los cuadernos, el 87 acaba los cursos del CSIC, el 89 viaja a los Estados Unidos, a Princeton, a cubrir una beca de colaboración en el Institute for Advanced Studies. ¿Qué más? En el 90, por fin, consigue el grado de doctor en Geografía e Historia. Inmediatamente sabe que su vocación es la investigación de la sociedad tradicional asturiana, más en concreto la occidental, y el Lle de Cangas del Narcea, y bueno, todo aquel mundo del occidente asturiano que, bueno, tiene sus diferencias y su idiosincrasia respecto al centro y al oriente, ¿no? Y él, vamos, no lo desconozco, por supuesto, el resto de Asturias, pero su vocación, digamos, investigadora, céntrase mucho en el occidente asturiano. De manera que inmediatamente entama a hacer unos libros y unos inventarios que son referencia hoy día y lo serán para siempre, ¿no? Sobre horros y paneles, sobre teitos, sobre ferrerías, sobre molinos de mar, sobre todas las construcciones tradicionales. Eso, y él, a partir del año 90 que se gradúa, y el año 92, por suerte para todos nosotros, consigue el puesto de director del Museo del Pueblo de Asturias en Xixón, que mantiene todavía, ¿no? Y en el que no solo desarrolla actividades realmente maravillosas como las exposiciones que montó durante todos estos años, sino la creación de las colecciones que hoy constituyen los fondos del museo y que son una obra impagable, ¿no? En el año 2016, hace 2 años, hay una novedad importante en la infraestructura del museo, que es la inauguración de un nuevo edificio de ampliar, ¿no? Porque no había manera, y que está destinado a locales de trabajo y sobre todo a almacén, biblioteca y almacén, bien organizado, con estos sistemas modernos de armarios mecanizados, etcétera, ¿no? Sigue organizando exposiciones en estos últimos años. Fundamental, doy por hecho que visteis, de la reciente de las fotografías de Ruth Anderson, la fotógrafa americana que viajó por Asturias en 1925 y que acaba de exponer en el Instituto Viejo una exposición realmente también impagable, una maravilla técnica, fotográfica y una maravilla de contenidos, ¿no? Y ¿qué más? Aparte de las actividades del museo, no espera, tuviste 3 premios, no dejaste de publicar, siempre sobre estos temas relacionados con la sociedad tradicional, ¿no? Las ferrerías, historias de las ferrerías, el arte en los horros y paneles, la historia de la antropología, de la etnología, la historia de la viticultura, muy canguesa y en Asturias únicamente canguesa, o por lo menos casi únicamente canguesa, ¿no? Porque admítense terrenos de tineo y tal, ¿no? En la denominación de la tierra de Cangas. En fin, un investigador
que en realidad todo su trabajo publicado a lo largo de los años, compaginándolo con la actividad como director del museo, fue lo que impidió en realidad sacar a la luz antes de este año 2018 esta obra inmensa que es Les 7 vides de la Casa de Río de Cova, de la Casa de la Fuente de Río de Cova, de Rosendo María López Castrillón. Joaco, ahora cuéntanos más fonderamente. Sí, porque ya avanzaste bastante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Amadeo, un poco excesivo, porque como dices tú, soy del occidente, somos gente que no nos gusta, vamos, discreta, y no nos gusta que hablen de nosotros. Pero bueno, bien, gracias. Gracias, bueno, a Astura, al Ateneo Obrero, por organizar esta presentación y, por supuesto, a todos los que están aquí. Bueno, el libro de las 9 vidas de la Casa de la Fuente, de Río de Cova, recopila, como ya dijo Amadeo, los escritos que han llegado hasta nosotros de Rosendo María López Castrillón. Está editado por el Museo del Pueblo de Asturias, con la colaboración de la Red de Museos Etnográficos de Asturias, que depende de la Consejería de Cultura del Principado y del Ayuntamiento de Gijón, y también con la colaboración económica de Renípico. Hay una edición en papel, pequeña, que ya se agotó gran parte de ella, tuvimos que hacer una reedición y ahora quedan ya pocos libros, porque bueno, el fin último es colgarla donde está ya desde el primer día en internet, y ahí está a disposición de todo el mundo. Esta publicación está dentro de una colección que tenemos en el museo desde hace años, que se llama Escritos de la vida cotidiana, porque en nuestro museo, el Museo del Pueblo de Asturias, ya desde hace muchos años estamos muy dedicados a la búsqueda, a la recogida y al estudio de lo que se llama escrituras ordinarias o escrituras de la gente común, que vamos, hay momentos en la vida de las personas propiciadas por las circunstancias históricas en que hay una necesidad muy grande de escribir, y donde estas clases de gente común, las clases trabajadoras, porque esto hay mucha polémica con respecto a qué nombre dar a ese tipo de escrituras, o escrituras, ya digo, ordinarias, va a haber esa necesidad de escribir, que es sobre todo durante la emigración y durante las guerras, buscando la unidad de la familia, la relación de las familias y de las personas que tienen lazos familiares o de amistad, pero sobre todo familiares. Entonces nosotros en el museo fuimos recopilando, sobre todo correspondencias de inmigrantes asturianos en América, y hoy tenemos un fondo muy grande, que es muy atractivo para muchos investigadores que andan buscando estas fuentes de información. Entonces, algunos de esos libros también están en estos escritos de la vida cotidiana. Con esto quiero decir que el libro de Rosendo María López Castrillón, o otro también que es un referente, que es El arte general de granjerías, de Fray Toribio de Pumarada, junto a estas correspondencias están dentro todo de un proyecto, pues, de recuperar, de estudiar todo lo que son esas escrituras de la gente común, de las clases trabajadoras. Quiero resaltar en ese sentido que la recuperación de estos manuscritos comenzó en un museo, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, y termina en otro museo, que es el Museo del Pueblo de Asturias, que los publica ahora. Y bueno, lo digo para reivindicar un poco el papel y las funciones que tienen los museos de conservar, estudiar y difundir el patrimonio cultural, porque en definitiva estos escritos, los que salieron ahí en la pantalla, pues son un patrimonio cultural importante. Esta historia, como ya dijo Amadeo, empezó en 1985, cuando Aurora Suárez, de la Casa del Collao, ahí en Santo Millao, en el concejo de Llande, pasó a José Naveiras, Pepe el Ferreiro, el director del Museo Etnográfico de Grandas de Salime, unos manuscritos, 2 cuadernos de Rosendo María López Castrillón. Nos los pasó a Armando Graña y a mí. Estamos hablando del año 85, coincidiendo allí con un curso de extensión universitaria dedicado a la etnografía. Claro, yo abrí esos cuadernos, y lo primero que leí fue 1780. Por este tiempo, muy poco más o menos, vinieron o principiaron en Río de Cova y Estela a sembrar las primeras patacas en los huertos. Mi abuelo Fernando y mi madre Manuela Queipo, ya de media edad o más, principiaron a sembrar las primeras. Yo, Rosendo, vi morir a Lorenza, acaso en 1810, y esta trajera de Señeriz, que es un pueblo del concejo de Valdés, las primeras para Río de Cova, que estuviera sirviendo allí. Claro, yo leí esto en el año 85 y ya la cantidad de información que hay en estas 5 líneas es terrible, cuando además todavía en Asturias se está sin estudiar la introducción de la patata en profundidad, pero
siempre se dice que la patata tardó mucho en entrar, que el campesino receló de ese producto, que después tal, no sé qué más. Y claro, esto rompe todo eso. En 1780 ya estaban en Río de Cova. El movimiento que había, cómo llegaban las cosas a los pueblos a través de una señora que estuviera sirviendo allí. Cómo se plantan primero en los huertos, porque después estas patacas también se plantaron en los montes. Y después yo fui a los libros de la parroquia, de allí de Santo Millao, a ver esta Lorenza, que dice él que vi morir acaso en 1810, y me encontré a Lorenza García Acevedo, que murió en Río de Cova el 25 de agosto de 1810, viuda de Nicolás Fernández Santomil. O sea que encima se confirmaba también cómo la veracidad de esos escritos de Rosendo María López Castrillón. O sea que no hablaba de oídas, sino que él era bastante certero. Entonces, bueno, el libro que presentamos, vamos, que ya se presentó, porque este libro se presentó, hoy va a ser la última presentación de este libro oficial, ya no va a haber más por mi parte por lo menos, se presentó en Navia y lo hicimos allí porque consideramos que era el territorio al que pertenecía Rosendo María López Castrillón, es hoy la villa que encabeza todo ese territorio de Río de Cova, del río Navia. Después se presentó en Pola de Allande, porque lógicamente era la capital a la que él pertenecía, y después se presentó en Grandas de Salime, porque bueno, es donde empezó todo esto, y ahora pues terminamos en Gijón. Entonces bueno, el libro pues como ya dijo Amadeo, es un testimonio, una fuente de información excepcional sobre la vida rural. Porque lo común pues es que estos testimonios procedan siempre pues, de profesionales que vivían en contacto con los campesinos, los notarios, los médicos, los curas, abogados, pero en este caso es un campesino que directamente nos está escribiendo sobre su vida, sus preocupaciones, sus estrategias vitales, y a la vez está reconstruyendo la historia, las vidas de sus antecesores. Entonces, López Castrillón aquí nos habla de economía, del territorio y su paisaje, del papel de los hombres y las mujeres en las familias de heredero único, de las relaciones de parentesco, vecindad y amistad, de la reciprocidad o ayuda entre vecinos, de los cambios de tierras o corripas de castañas, también se cambiaban, de la emigración a Madrid, siempre Madrid, desde el siglo XVI siempre está presente Madrid, y la relación de los emigrantes con la casa de origen, del temor, del pánico a ir al servicio militar, la introducción de nuevas plantas como la patata, la construcción de edificaciones, las casas, los cortinos, donde da una información, vamos, lo de los cortinos, que venían los canteros gallegos, cómo trazan con un cordel y un palo el círculo para después levantar el cortín, el cuarto de Tamagordas, toda la construcción de esa pequeña construcción que todavía se conserva y que va describiendo pormenorizadamente todas las personas que participan, todos los materiales que se usan, la apertura de caminos también, los oficios rurales y sus movimientos, los caldereros de Avilés, los carpinteros, los canteros locales o gallegos que venían de la provincia de Pontevedra, los sastres, las costureras que iban a trabajar a su casa, las tejedoras, los herreros, las hambrunas, como la padecida en 1853, que dice él, este fue año de muchísima hambre, el mayor que vieron los nacidos, la religiosidad, por supuesto, siempre presente, las relaciones con el poder civil y la iglesia, la búsqueda de tesoros en tumbas, que en realidad son, bueno, lo siguen llamando tumbas en toda esa sierra de Carondio, y que son túmulos megalíticos de la edad del bronce, la contemplación de fenómenos meteorológicos como el paso del gran cometa de 1843 que él llama estrella con rabo, los daños que causaba el oso a los colmenares, los incendios del monte que eran terroríficos, porque claro, no había 112 a quien llamar, y cuando venía un incendio de estos, terrible, y él lo describe muy bien. Después las variedades de castañas, la variedad que había muchas, la salugueiro, la dóriga, la ferreira, la torondio, la viñón y la más apreciada que era la pared, y etcétera, etcétera. Habla de montones de cosas y depende de la perspectiva que use cada uno a la hora de afrontar este libro, verá cosas que seguramente pues, yo no vi o otros no verán. Entonces, claro, muchos de ustedes pensarán, como ya dijo Amadeo, que un campesino que escriba sobre todo esto, que esto es raro, claro, esto es raro. Entonces, claro, veremos, que es lo que yo intento demostrar en el prólogo, que no lo es tanto. El problema que hay es el conocimiento que existe sobre el mundo campesino y que ese conocimiento, lamentablemente, todavía a día de hoy sigue lleno de prejuicios y de lugares comunes. Se sigue pensando que estos campesinos eran analfabetos, desconfiados,
avariciosos, contrarios al progreso, rutinarios, etc. Estas ideas, estos calificativos vienen de atrás. La literatura no ayudó precisamente, al revés, estimuló mucho esto. Hay escritores tan importantes como Clarín, si ustedes van analizando todos los comentarios que hace de los campesinos a lo largo de su obra, ahí están muchos de estos adjetivos. Los agrónomos, funcionarios, pues se encargaron también de propagar en gran medida esos prejuicios. ¿Y qué pasa? Que los historiadores pues no han hecho nada por remediar todo esto. Y los estudios de historia rural en Asturias pues son hoy casi inexistentes. No existen estudios sobre historia rural. Sí hay algunos artículos, alguna cosa interesante, pero vamos, la mayor parte de la historia, y cuando me refiero a historia rural, claro, no me estoy refiriendo a 100 años atrás, no, me estoy refiriendo hasta del siglo XVI, del siglo XVII, del siglo XVIII, no existen en Asturias. Si comparas los estudios, los pocos que hay en Asturias, con lo que hay en Galicia, por ejemplo, pues la conclusión que uno podía llegar a decir es que, es que en Asturias no hubo campesinos. Pues claro, tú ves Galicia, una bibliografía que te abruma, contemporánea, moderna, medieval, te abruma. En Asturias dices, es que aquí pues no debió haber campesinos. Como saben, eso no fue así, claro. ¿Qué mitiga un poco esa carencia? Pues los estudios que hay de antropología, como los de José Luis García, María Cátedra, Adolfo García, pero claro, incluso Cristina Cantero, una etnohistoria del coto de Curiel, que la publicamos en el Museo del Pueblo de Asturias, hecha aquí un coto muy de Gijón, y hay pequeños estudios locales, pero bueno, la mayoría, quitando esta etnohistoria del coto de Curiel, donde Cristina Cantero sí llega pues hasta el siglo XVII, incluso algunos trabajos de Adolfo García sobre los vaqueiros, la mayoría de los trabajos son muy locales y no van más allá de lo que llega a la memoria oral, pues que pueden ser, como mucho en los tiempos que corren, 100 años y poco más. Entonces, con los escritos de Rosendo María, pues todos estos prejuicios y estas cosas, pues muchas de estos lugares comunes saltan por los aires. En la cultura campesina había valores que poco se resaltan, porque ya digo, porque como se despreció, pues nadie veía esos valores, valores que sí aparecen en este libro. Cuando te pones a leer los valores de trabajo duro, de sacrificio, de sacrificarse por la casa, por la prosperidad de la familia, la vecindad y la ayuda mutua, frente a esa idea continua del egoísmo, de la desconfianza. En el mundo rural había mucho espíritu de vecindad y de ayuda mutua, que después había pleitos, claro, por supuesto, y había diferencias entre vecinos y tal, pero había mucha ayuda mutua y eso sale aquí también. El buen hacer, el trabajo bien hecho, el valorar el trabajo bien hecho. Y en esto voy a poner solo la panera de la Casa de la Fuente, que se construyó en 1825, y lo cuenta aquí Rosendo María, tiraron un hórreo antiguo, etc. En 1825, hace casi 200 años, y allí sigue todavía. Y eso se puede extender a toda nuestra arquitectura popular. ¿Por qué esas paneras, esos hórreos, a pesar de que últimamente, o desde hace ya mucho, no están muy bien cuidados y tal, siguen manteniéndose ahí en pie? Bueno, porque están hechos, que si uno se va fijando cómo está trabajada esa madera, cómo está pensado esa construcción, era trabajar muy bien. La honradez, en este libro continuamente está el asunto de la honradez, el conocimiento del entorno y del medio natural, que eso ya algo que hoy ya tú vas por muchos pueblos, aparte que en muchos no te encuentras a nadie, ya no se conocen los nombres, los topónimos, y esta gente conocía el medio natural de una manera fantástica, reconocían todo tipo de árboles, sabían, muchas cosas, que todo eso se perdió, y son valores. La continuidad del esfuerzo para transformar ese medio, esa continuidad de generaciones tras generaciones. Y esto, voy a poner aquí un texto, voy a leer 3 textos a lo largo de tal. Este, que me parece buenísimo, está hablando de la apertura del prado de Suellabradío, que fue un prado que empezó su abuelo en 1806 y acabó él en 1837. Estuvieron 3 generaciones para abrir ese prado. Y dice él aquí en un texto al final, cuando estaban, él habla como en tercera persona, cuando estaban haciendo este prado, decía Rosendo María a sus hermanos, cuánto afán, temor, dinero, jornales, gotas de sudor y de sangre costó a nosotros y a nuestro padre y abuelo este gran prado, que antes no había donde cebar un matadoiro. Matadoiro es el animal que se va a dedicar para la matanza, un matadoiro, y hoy es el regalo de la casa. ¿Cuál será el pícaro venidero nuestro, que acaso lo venderá por bien poco
y no se acordará de decir una misa por los que tanto hicieron en 29 años que duró esta obra. Dirá que bueno estaba de hacer, pero si mira el gran cierro que se le puso, los robles que se arrancaron, lleirones que se igualaron, y lo que en él se terró, y que mientras se hizo se hicieron otras obras, ya callará. Entonces esa continuidad en el esfuerzo de generaciones, pues son valores que hoy nadie habla de eso, y aquí, en este libro y en esa sociedad, estamos muy presentes. ¿Quién era Rosendo María López Castrillón? Pues Rosendo María, bueno, como ya sabrán muchos de ustedes, era un campesino de Río de Cova, un pueblo que entonces pertenecía a la parroquia de Santo Millao, que ahora se llama San Emiliano, del concejo de Allande, y que desde 1951 pertenece a Irías, que es del concejo de Ilao o Illán. No sé si conocen el pueblo, pero el pueblo, yo cuando llegué allí por primera vez había leído los manuscritos, yo pensaba que me iba a encontrar una casa así grande, de esas que se ven por el occidente, de campesinos acomodados, casas fuertes que se llaman. Cuando llegué desde Estela, vas por una carretera malísima, sin asfaltar, te metes por una carretera así, por un valle estrecho, y ves aquel pueblín, un sitio malo, pero porque, bueno, los pueblos los había buenos y los había malos. Este es malo, muy pendiente, lleno de peñascos, pobre, además tenía poco terreno. Dices tú, por Dios, pero bueno, ¿cómo todo esto que yo estoy leyendo? Entonces, claro, empiezas a bajar, decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Tiene una braña, que es la braña de Pumares, que hoy está totalmente abandonada, toda a monte, y siempre tuvo 6 vecinos. En todo lo que él va reconstruyendo, 6 vecinos. No podían tener, bueno, primero que existía el sistema de herencia del heredero único, con lo cual las casas no se dividen, siempre en el occidente, en los pueblos, llevan 6, 7 siglos siempre las mismas casas, algún pueblo, hombre, alguna tal, pero en general nada. Aparte que ese pueblo no daba para más casas, claro, no daba para más casas. Hoy está abandonado. Hace unos meses todavía vivían 2 neorurales allí en una casa, pero creo, me dijeron que ya no viven allí. Él era el hijo mayor de una familia, ya digo, de este sistema de heredero único, que es el que impera en esa zona de Asturias. Nació en noviembre de 1803 y murió en agosto del 64, o sea, vivió unos 60 años. Su padre, Juan Gabriel, era de la Casa de la Fuente, y su madre, Manuela, de Casa Queipo de Yaeces, en Allande. Una casa también muy parecida a la de él, casi un poco mejor. Él estudió con un cura de Irías, amigo de la familia, durante 3 años, entre 1820 y 1823. En su infancia, en la época en la que él se crió, cuando era pequeño, no existía ninguna escuela en aquellas parroquias de Tras el Palo, los concejos que están del Palo hacia Grandas de Salime, y una de las primeras que se fundó en esa época por los vecinos, fue en Verducedo en 1843. O sea que en esa época no había escuelas, eran estos curas, que no eran los curas párrocos, eran curas, capellanes, excusadores que llamaban, que daban clases a niños, ¿no? Los párrocos no, pues se iban a su parroquia, eran curas que vivían en sus casas con sus familiares, y bueno, y aquí daban clases pues a niños, como en este caso Rosendo María López Castrillón. Lo casaron, lo casaron, porque él no se quería casar, con 21 años, con María Fernández Villanueva de Casa Carril, de Lixou, en Pesó, que era una casa buena, una casa mejor que la de Río de Cova. Y dice él, casóse con ella bien contra su voluntad, porque ni la moza le parecía muy fina, ni él quería sino estudiar o correr mundo. Era un hombre que su padre había estado inmigrante en Madrid, y él quería haber seguido los pasos del padre, salir del pueblo, conocer mundo. Pero sus padres, porque ella les parecía de buen genio, y porque de algún sorteo no fuese soldado, le importunaron que se casase, y su madre que le dijo que si le tocaba la suerte de ir al servicio militar, nunca carta le escribían, ya que era tan terco. Observen, nunca carta le escribían, el papel de la escritura entre los campesinos, esos analfabetos y tal, estamos hablando, 1800, se casó en el 20, no me acuerdo ahora, el 23, 1823, nunca carta le escribía. Este comentario es una de las pocas, hay más, así como intimidades, porque en estos escritos, así lo que son intimidades de los que escriben, y eso es general a todas estas escrituras de gente común, ordinarias, no suele haber así intimidades de este tipo. Yo creo que la mujer no sabía leer ni escribir, estoy casi seguro, no lo sé, no tengo ninguna constancia. Pero claro, estas libretas estaban allí en su casa.
Yo creo que ella no sabía leer y por eso él se permitía esto, porque si no, bueno, pero bueno, esto es un comentario. Creo que no sabía, bueno, que eso sí hay, ya lo saben, los hombres sí, las mujeres no, bueno, eso. Tuvo 5 hijos, los 2 primeros fueron mujeres y se casaron en Santo Millano y Henerías, pueblos de Alao, muy cerca, y el tercer hijo ya fue varón, Carlos, y era el que iban a preparar, el que se estaba preparando para heredar la casa de la Fuente. Tuvo 2 hijos más jóvenes. Fue juez noble de Allande durante un año, desde enero de 1832 a mayo de 1833, y ocupó, vamos, es el cargo que después en el Estado liberal se va a llamar alcalde, pero en esa época se llamaban jueces nobles. Esto también rompe un poco, porque alguien puede decir, no, entonces que este era un rico, no, eso es otra de las cosas. En Asturias, como en otras zonas de España, las clases, lo que llamaban las clases populares acomodadas, también participaron en el gobierno de los concejos. No solo en el gobierno de los concejos había los cienfuegos, que eran los que gobernaban, los que más poder tenían en Allande, ni el conde Toreno en Cangas, no, había campesinos acomodados que ocupaban puestos en los concejos, y en este caso, ahí está Rosendo María para dejárnoslo bien claro. Además, él ocupó este cargo junto a otros vecinos y parientes de esa zona de Tras el Palo. No sé si el concejo de Allande es un concejo que tiene el Palo, la Sierra del Palo es una frontera cultural, económica y lingüística también, y también ideológica, como se ve en este libro, porque por un lado se habla el asturiano occidental y en la zona de él, Tras el Palo, se habla pues, el gallego asturiano, aunque también hay diferencias entre los del Valledor y la zona del Rosendo María. También hay diferencias económicas, los de la zona de Pola, pues económicamente mejor, y eso se ve en el estudio de los Horrios y las Paneras. Esta zona es más pobre, y después las cuestiones ideológicas. Yo lo que se saca en conclusión de esto y de otra documentación que vi es que la zona de los de la Pola eran más liberales y los de Tras el Palo, entre los que está él, eran más carlistas, más conservadores. Entonces él siempre va a ir, cuando es alcalde y después que participa en cosas del ayuntamiento, con el grupo, esos parientes, vecinos de Tras el Palo, que van a conseguir configurar un concejo, porque en la Constitución Liberal de 1812 se facilitaba, permitía que concejos, o sea, hacer concejos pequeños, porque el objetivo de estos liberales, que además ya bien esto están copiando a los franceses, era reducir los privilegios de la nobleza que controlaban los ayuntamientos, esos nobles más tal, pues para quitarles tanto poder, hacer muchos concejos pequeños, teniendo una población mínima y tal. Entonces, ese concejo de Corondeño va a aglutinar a toda esa zona de Tras el Palo en la época 1813 y 1815 y en 1820 y 1823. Verán por las fechas que es justo en la época en que no está Fernando VII. Fernando VII tiene el poder más tarde. En el momento que llega Fernando VII, abolía esto y todos estos concejos pequeños desaparecían. Bueno, ahí va a estar ese concejo de Corondeño, que él habla de él. Y tal. Para que se hagan una idea, Río de Cova estaba a 4 horas a caballo de Pola de Allande, o sea que tenía su distancia. Lorenzo, López Castrillón vivió una época de cambios. Todos cuando nosotros vivimos ahora pensamos, qué cambios sufrimos en nuestra vida, la transición, el franquismo y tal. Bueno, bien, él también vivió grandes cambios. Una persona que nació con Carlos IV, vivió el absolutismo de Fernando VII, vivió el trienio liberal, vivió después el Estado liberal de Isabel II, tuvo que ver la desamortización de los bienes eclesiásticos, que para una persona religiosa como él aquello fue, bueno, la hecatombe. Pasó la guerra de la independencia siendo niño y sobre todo pasó la primera guerra carlista. Por allí cerca de su pueblo pasaron el general Gómez, el general Espartero y tal. Él fue, después del trienio liberal, él se hizo voluntario realista, que eran voluntarios que estaban dispuestos a luchar por Fernando VII y por el absolutismo. Pero después, como otros muchos campesinos y vecinos de él también, que mantenían esas ideas carlistas, cuando llega el Estado liberal, llega la Guardia Nacional, él, que es muy respetuoso de la autoridad, se va a hacer de la Guardia Nacional, o sea, de los que van a jurar defender el trono de la reina Isabel II, y bueno, porque él era, ya digo, una persona muy respetuosa de la autoridad establecida, un campesino pragmático, no se iba a enfrentar
al poder, claro, eso no, pero él se declara a sí mismo un carlista oculto. Entonces es muy interesante todo lo que dedica a la primera guerra carlista, una guerra que fue en toda esa zona, y supongo que no solo sería en esa zona, en el resto de Asturias, en España, sobre todo en el norte, de una crueldad terrible, con denuncias, venganzas, asesinatos, fusilamientos y una crueldad extrema. O sea, de trocear a la gente, bueno, unas cosas te cuenta este hombre que al final acaba diciendo él. Contar las muertes, robos, palos, peligros y cosas que en este contorno sucedieron en estos 4 años de guerra sería no acabar, y aunque se pondere, no basta, y los venideros no lo creerán si no les suceden otras iguales. Y 100 años después volvemos a repetir la historia, como saben ustedes. Y es terrible contar esto. Por supuesto, en Asturias también las guerras carlistas, esta la primera, tampoco, bueno, sí, hay cosas de algunos eruditos, pero vamos, estudios en profundidad y las cosas que cuenta este, no hay. Fue un hombre muy religioso, como casi todos los campesinos, un hombre que cuando acababa una obra, pues hacía una misa por las ánimas, que una de sus grandes frustraciones fue que su casa nunca tuvo un cura, cosa que, por ejemplo, la casa de su madre sí tenía un cura, la casa de su mujer sí tenía un cura, y claro, los curas en esa época no solo era la cuestión religiosa, sino la cuestión de prestigio, y también, bueno, económicamente era una gran ventaja, porque los curas siempre dejaban y trabajaban mucho para su casa de origen, y mandaban dinero, etc. El segundo, el hermano que va detrás de él, Juan, iba para cura, le habían dado estudios, muy interesante aquí, mientras que él lo mandan como mayorazgo, lo mandan a un cura para que le enseñe las 4 letras, porque para gobernar su casa no hacía falta más. Al que iba destinado a cura lo mandan a un maestro hasta Boal, él te va contando todos los gastos que tienen, después lo llevan a estudiar a Tineo, con los franciscanos que había allí, etc. Pero con 21 años se muere Juan, con lo cual no llegó a ordenarse cura y nada. Él va a participar, bueno, lo que sí tuvo la casa de la Fuente de Río de Cova fue un escribano, un tío de él fue escribano, y eso, como él bien dice, sirvió mucho, porque el escribano protegía la casa y le favorecía. Va a construir una capilla en el pueblo, en la capilla de San Bartolomé, se va a enterrar en una caja de muerto, que va a ser una novedad en aquel tiempo. Él cuenta como el primero que se entierra en una caja de muerto fue el abogado de Cernías, un pueblo de al lado, en 1856. Y él encargó a un carpintero, el 16 de julio de 1864, su caja de muerto, y murió 30 días después, el 26 de agosto. Y vamos, él veía venir la muerte y bueno, la afrontaba por escritos y cosas que se cuentan aquí. Bueno, para él es un tránsito a otra vida, y bueno, era gente muy, muy religiosa. Tenía una ansia por saber y un gran aprecio por los libros. Un texto aquí largo, pero muy interesante dice él: pero poco sirviera lo que le enseñó el cura de Herías, esto que le enseñó el cura de Herías, y pronto se le olvidara todo, si su ansia por saber en todas materias y su grandísima aplicación a los libros no le enseñara mucho más, pues decía él a otros que aunque sus facultades ni su lugar de Río de Cova no podían tener maestros ni universidad que le enseñase, que con los libros suyos y emprestados sabía cuánto había pasado en el mundo, sabía leer y escribir y entender lo que leía bastante regular, jamás se hallaba en sus bolsillos sin libros y papeles. En la mesa mientras comía y en el labor mientras descansaba, siempre estaba leyendo, y si llegaba a la casa de un amigo, su mayor gusto era ver la librería, por lo que tenía tan en la memoria las historias antiguas, eclesiástica, profana y moderna, que era tenido en su tiempo por uno de los más históricos del concejo de Allande. Esto es una descripción que él hace de sí mismo. Entonces, es verdad, en su casa, lo dice, en 1846 tenía una biblioteca de 120 libros, entre grandes y pequeños. Solo conocemos 30 títulos de esos libros, solo conocemos 34 exactamente, que vienen aquí anotados. Una lástima no conocerlos todos, porque eso sí que sería una fuente de información buenísima. Son libros, la mayoría, del siglo XVII y XVIII, libros de religión, de literatura, de historia, libros que se pueden enmarcar muchos en lo que era la literatura popular de aquella época. Entre esos 34 solo hay un libro de ciencias, que claro, es de 1613. Pues claro, la ciencia que él conocía, que además los libros de él están llenos de anotaciones, de comentarios. Este es el de Jerónimo Cortés, Libro y Tratado de los Animales,
Y ya digo, él no tenía una biblioteca del siglo XIX con literatura científica moderna ni tal, era, bueno, los 33 libros que conocemos, pues era una biblioteca, digo, sobre todo de libros del siglo XVIII y del XVII. Lo que sí es muy interesante que en todos esos libros también anota de dónde proceden. Y claro, es curiosísimo cómo circulaban los libros. Él iba a las casas, entonces este libro me lo cambió fulano de Sarzol, no sé qué, este libro me lo dio fulano de tal, porque yo le di no sé qué y en plan de favor. Y eran todos libros que estaban por allí, muchos en muy mal estado, porque son libros que en su momento pues debió adquirir alguien, o de algún cura, o de alguna persona, pero que cuando llegan a él pues eran libros que estaban muchas veces deteriorados, que ya nadie pues en esas casas miraría para ellos, otras veces los cambiaba, había cambios con otros, o sea, había otros venían desde Madrid y lo pone, lo que le cuestan, todo, tal. Entonces, estos conocimientos que él adquiere, esa inteligencia natural que tenía este hombre y también su buena letra a la hora de escribir, sirvieron para convertirlo eso en una persona influyente y de prestigio en su entorno. Por ejemplo, ese prestigio, ¿para qué le servía? Pues lo llamaban vecinos para que los acompañase a los juicios. Él iba un poco de asesor. Cuando había que llevar a los mozos a tallar al ayuntamiento, él también iba, con el objetivo de mover aquello para que el mozo saliera eximido de hacer el servicio militar. Si medía 1,55 o 1,57, hacían algo para que midiera menos de 1,50 y así poder librar. Bueno, siempre él iba un poco de eso. Escribía él las escrituras notariales, con lo cual pagaba después menos a los notarios, y él además, bueno, tenía, vamos, la letra de él se la reconocen muy bien. El propio ayuntamiento le encargó muchos años hacer las estadísticas y los repartos de la contribución, y bueno, con todo esto le reportaba dinero, porque vecinos que le pagaban por estos servicios, el ayuntamiento también le pagaba, pero también después estaban los favores debidos, que en este mundo era muy importante. Tú me debías un favor, eso que llaman el don y el contradón. Es muy importante en ese mundo estos favores que tú debes para tal. Es interesante también cómo ese gusto por saber y leer lo transmitió a sus hermanos pequeños. Lo que pasa es que esos dos, el que venía detrás de él y otro más joven, murieron muy jóvenes, y solo quedó uno, Francisco, y este Francisco fue maestro allí en esa zona. Y su hijo Carlos también fue maestro en pueblos de los alrededores de allí de Riudecova. Pero bueno, Rosendo María lo que fue sobre todo fue el heredero de una casa campesina, un moirazo, un mairazo, y como tal se le educó con esos principios de que la casa está por encima de todo, todo se hace por la casa, todo es por el gobierno de la casa. Él dice que no siguió vinculado al ayuntamiento, ni quiso ser más concejal, ni juez noble, ni nada de eso, a pesar de que algunos querían que fuera y tal. Dice él, y además no quise ser, y además que por gobernar el concejo perdía de gobernar su casa, su propia casa, que para él era el principal objetivo en esta vida. Él hereda una casa y como moirazo pues tiene una responsabilidad que era muy grande, porque gestionar una de estas casas no era cosa fácil. Claro, la gente ve esas casas campesinas, tal, pero esas casas eran muy complejas. La familia que vivía allí dentro, toda la cantidad de actividades que había, los hermanos que había, las hermanas la dote, los hermanos las partijas. Bueno, había que tener mucha mano para llevar estas casas, con llevarlas bien. Uno de los objetivos es conservar lo que se hereda y aumentarlo, y sobre todo hacer las cosas bien para no ser vasallo de nadie. Eso es una obsesión, no depender de nadie, no tener que pagar rentas a nadie. Es una de las cosas que era uno de los objetivos de estas casas. Después hay la cosa de la casa como protección. La casa siempre está ahí para proteger a los miembros de la casa. Y él en estos escritos, que tienen, bueno, ya lo veremos después, tienen también una cosa moralizante y de dar ejemplos. ¿Cuál es la gente que se desvincula mucho de la casa? ¿Cuál es el resultado de eso? Entonces, hay una cosa, él, hablando de un tío abuelo de él, en las vidas, en lo que él escribió, dice: casóse Vicente en Madrid, que era un tío abuelo de él, con una mujer natural de Villacibrán, lugar de junto al puerto de Leitariegos. La mujer de Vicente, había un mes que pariera una niña que llamó Ramona y la crió Vicente y casó y tomó su apellido como si fuese hija suya, siendo hija de un tal Domingo Sierra, también del concejo de Cangas.
A esta Ramona la casó con Antonio Rodríguez Froila, cocinero de palacio, que murió en febrero de 1831, y su mujer Ramona murió un año después muy pobre. Murió de repente, embarazada de 8 o 9 meses, y aquí viene cosas que para él son terribles. Murió sola, como Dios sabe, sola, no amparada por la casa, ¿qué tal? No se le hizo ningún entierro, fue con la ropa que tenía vestida, y no se le dijo ninguna misa, y lo poco que quedó lo llevó la justicia. Dejó 2 niñas huérfanas, una de 11 años y otra de 3. Estas fueron llevadas al hospicio, donde murieron ambas dentro del año, y así acabó la hijastra de Vicente y su caudal y familia. Esto era, ¿para qué hay que mantener la casa? Pues hay que mantener la casa para proteger, para amparar a los tal. ¿Qué pasa cuando te desvinculas de esta manera y tal? Pues pasa esto. Entonces esta educación, esta de moirazo, de heredero único, pues incluía ese trabajo continuo que ya dijimos, el trabajo duro con el ganado, con la tierra, los castaños, con las colmenas, sabía también manejar la piedra, la madera, confeccionaba barcas que regalaba o vendía, etc. López Castrillón va a aumentar las rentas de su casa gracias a los empeños. Esto de los empeños consistía, como no había dinero y él sí tenía, por todos estos negocios que tenía, pues compraba caserías a campesinos que estaban mal económicamente, que necesitaban dinero por cualquier circunstancia, les compraba bueno, esto no solo hacía él, lo hacían muchos, claro, les compraba la casería, esos dueños de esa casería quedaban como renteros, tenían que pagar una renta, y cuando esos antiguos dueños conseguían el dinero, pues le devolvían a López Castrillón ese dinero, y en ese momento esta gente recuperaba la casería. Algunos no la recuperaban, pero bueno, en general solían recuperarla. Él también va a dar pequeñas cantidades de préstamos, pero préstamos que son de cantidades muy pequeñas. Había campesinos que iban a trabajar a la carretera y tal, y entonces les daba dinero, que a la vuelta se lo devolvían y tal. Y también él va a comprar viñedos y castañedos en pueblos próximos, porque bueno, ya digo que en su pueblo había poco que comprar, en Tamagordas, en Herías, en Sarzón. Pero bueno, siempre, y eso es lo que no tenemos que perder nunca, la perspectiva, a pesar de todo lo que leemos aquí, de todas sus cosas y lo que habla, tal, siempre fue un campesino mediano. El inventario de muebles de su casa, que se hizo al morir su mujer en 1876, no deja lugar a dudas de eso. Los mayores lujos que tenía esta casa eran un reloj de campana, un espejo, 7 tenedores, 2 de platina y el resto de peltre, 3 vasos y una copa y una chocolatera. Esos eran los lujos de esta casa. Lo demás era pues, los aperos, los ayraos, los yugos, la mesa. Era un campesino muy modesto. Entonces, ¿qué escribió Rosendo María López Castrillón? Pues lamentablemente no se conserva todo lo que él escribió, porque tuvo que escribir mucho más de lo que llegó a nosotros. Sus papeles se dispersaron mucho. Él murió, como ya dije, en 1864, y a su muerte quedaban en su casa su viuda, un hermano soltero, que era maestro, Francisco, y 3 hijos solteros, entre ellos Carlos, que era como el heredero de la casa. Pero estos 3 hijos murieron en el mes de julio de 1870 a causa de la viruela. Esto es terrible. Yo cuando estaba viendo el libro de la parroquia buscando la defunción de él y de la mujer, me encontré que en el mes de julio me encuentro a un hijo, a otro, y todo este trabajo, todo este esfuerzo, para nada. Los 3 murieron, ya digo, en el mes de julio, y aquella casa se quedó la viuda, que falleció en 1875, y todas las casas, con sus propiedades y los papeles, pasaron a las 2 hijas que vivían en la Casa Rúa de Herías y en la Casa Rúa de Santo Millán, y esos papeles se dispersaron ahí, y nosotros, los que llegan, el grueso de lo que llega a este libro que se publica, son los de Casa Rúa de Santo Millán. Pero bueno, también nos llegaron después, pero bueno, voy a contar los azares, porque en estos 30 años aparecieron muchos papeles en muchos sitios, pero también después logramos localizar algunos papeles de Rúa de Herías. Entonces lo que él escribió pues es un cuaderno con las 8 vidas de los herederos de la casa, desde el siglo XVI hasta su padre, y bueno, ahí van esas 8 vidas. Lo escribió entre 1851 y 1852, y lo que hace es pasar a limpio notas que tenía en otro cuaderno. Y bueno, ahí es donde está el grueso de su obra, donde la lectura, según vas avanzando en el tiempo, se va haciendo más fluida, donde hay más información.
y bueno, es muy interesante lo que escribe, y ahí es donde está basada, esa información está basada en 3 fuentes de información, que son documentos que él saca de archivos de protocolos, de los escribanos y de las parroquias, y también de casas, porque eran las casas a las que iba siempre también, aparte de mirar los libros, miraba las escrituras que hubiera. También utiliza lo que él llama por tradición, que es la memoria oral, la información oral, que le transmite sobre todo su abuelo paterno y viejos de su pueblo y de la parroquia, que daros cuenta que esa memoria se remonta hasta el siglo XVI. Hasta el siglo XVI. Abarca unos 300 años y son 6 generaciones. O sea, su abuelo le contaba cosas de 6 generaciones atrás, pequeñas anécdotas, recuerdos, cosas que iban quedando, que según vas avanzando en el tiempo, según vas avanzando en las vidas, esas anécdotas y esas historias son cada vez más ricas, claro. Y después están los propios recuerdos personales de Rosendo María. Escribía en la braña, en el molino, cuidando el ganado, en el cuartín de su casa, por ejemplo, los libros de la parroquia que le dejó el cura para sacar la información que le interesaba a él, pues eso en el molino, mientras se estaba moliendo el molino, él allí tomaba sus notas. Escribe en castellano, lengua que dominaba, se ve que dominaba, pero él en su vida diaria está claro que hablaba en lo que hablan en esa zona, ese gallego asturiano. Hace un esfuerzo grande por castellanizar su escritura, nunca dice Casa la Fonte, siempre es Casa la Fuente, nunca dice Rudicova, que es el nombre, vamos, popular, sino Río de Cova, nunca dice Santo Millao, sino Santo Millano, aunque hoy se le llama San Emiliano, pero que no es San Emiliano, porque es San Millán de la Cogolla, pero bueno, Santo Millano. Pero sin embargo, a pesar de ese esfuerzo, el gallego asturiano, claro, se le cuela. Y aquí en estos escritos hay unas 150 palabras diferentes que pertenecen a ese vocabulario del gallego asturiano. Y que bueno, al final hay un glosario para aclarar. Bueno, entonces ya digo, ahí por un lado está ese libro de las 8 vidas, después hay un cuaderno que llamamos el libro de apuntamientos, que está hecho lleno de papeles reaprovechados, todo encuadernado, y ahí hay listas de escribanos y de documentos que él fue sacando. Está la primera versión de las vidas de los de la Casa de la Fuente, está el tratado de obras, que son todas las obras que se fueron haciendo en la casa, el tratado de cambios, esos cambios que se hacían con otros campesinos que no pasaban por el notario, que cambiaban castaños, cambiaban cortinos, colmenas, etc. Tratado de cosas notables y noticias curiosas, que son hechos históricos o cosas que pasaban en la parroquia, ahí es donde aparece toda esa información de la Primera Guerra Carlista, etc. Noticias sacadas de los libros parroquiales, nacimientos, matrimonios, defunciones de vecinos de Río de Cova, desde que empiezan los libros hasta casi su época. Listas de deudas, muchas listas. Después también hay un libro de cuentas, donde anotaba pues dinero que prestaba, el ganado que tenía en Comuña, una parcería que era nada mínimo, 2 vacas, unas ovejas y unas cabras. Claro, tú ves en una casa de esas fuertes del occidente, que tienen unos libros así de grandes, con todas las vacas y ganado, no, esto era 2 vacas que tenía a Comuña, ya digo, ovejas y cabras. Y el grano que vendía o que fiaba, de centeno sobre todo. Después están los papeles de toda la construcción de la capilla de San Bartolomé. En el pueblo hubo hasta 1750 una capilla, pero vino un incendio de estos de monte y la quemó. Y el pueblo no volvió a levantar la capilla hasta 1847, que varios vecinos se juntaron, encabezados por él, y al final lograron hacer una capilla que está allí, y él logró, y lo cuenta aquí muy bien, no voy a entrar en detalles porque si no, pero lo cuenta y es muy interesante la relación de vecindad, cómo logró él al final poner la capilla en el portón de su casa, delante de su casa. Ahí lo cuenta tal. Y entonces, bueno, todos esos papeles yo creo que es una de las capillas mejor documentadas de Asturias. Una de las cosas que creo yo, por lo menos a mí me pasa, cuando uno lee este libro y ves cómo describe la construcción de ese cuarto de Tamagordas o cómo describe la construcción de una capilla, todo el trabajo que hay detrás de una construcción tan pequeña, tan modesta, tú ahora vas por ahí, por los pueblos, y ves una capilla y dices, tu madre, ¿quién habrá estado detrás de esto? Como todas las gestiones que tenían que hacer, los permisos al obispado, a la parroquia, los ornamentos religiosos, las imágenes, dónde las sacó, va contando, una se la dio el cura de no sé dónde, la otra la trajo. Claro, todo eso, los emigrantes que mandaban estampas desde Madrid, siempre los emigrantes están por ahí presentes, etc. Después hay un libro de propiedades de Sarzol que fueron comprando, que este lo consulté en Madrid y salió de la familia esta de Rúa de Herías, y después apareció, y no voy a contar cómo, pero bueno, fue unas casualidades del destino, en el año 2011, en Boal,
en un pueblo que se llama Castrillón, en una casa, pues ahí encontré la vida que faltaba, la más importante, que es la de él. Y ahí encontré unas fotocopias en una casa, por azares del destino, una fotocopia del manuscrito original de la vida novena, que es la vida de él. Que bueno, eso enriquece muchísimo el libro, claro. Aparte de eso, él también todos los documentos de su casa los tenía todos ordenados, con anotaciones, todo anotaciones hechas para los venideros. Esta escritura es interesante para esto es bueno para esto, aquí ahí está no sé qué, aquí están las propiedades en tal sitio y tal. Y todos esos documentos muy bien guardados, muy cosidos, etc. El afán de este hombre es recopilar información para sus sucesores. Ese es el objetivo de todo esto. Él escribe para la posteridad, para sus herederos, para que ellos conozcan el pasado y el presente de la casa, conozcan sus derechos en los montes, las fincas que poseen, las rentas, las noticias para prevenir pleitos o para ganarlos, para defenderse de los vecinos, pero también y sobre todo para defenderse de sus propios familiares. Eso es, porque donde estaba siempre el meollo del asunto era la propia familia, y él describe un pleito en el siglo XVIII que duró 32 años, y como dice él, valía tanto lo que gastaron como lo que disputaron, y era entre familia, y todo por una cuestión, porque heredó la casa no el hijo primogénito, es un hombre que se casó 2 veces, y no heredó porque el primer matrimonio tenía una hija, y en vez de heredar un hijo de esta hija o el segundo tal, heredó el primer hijo del segundo matrimonio, y eso generó un pleito que duró 32 años, y él lo va contando, y ahí te das cuenta cómo eran estas relaciones familiares que perviven, porque uno de los objetivos de él es recuperar toda aquella casería que había tenido un tatarabuelo de él, que había perdido en los empeños. Bueno, son unas cosas que te cuesta entenderlas hoy, pero que está dentro de esa mentalidad, de esa cultura de heredero único, de ese reino que eran estas casas de campesinos, que aunque fueran medianos, tenían una idea muy, muy fuerte, una identidad muy, muy fuerte con respecto a lo que era su casa. Entonces ya digo, lo que se trata es de fijar en papel la memoria de la casa, la historia, la experiencia de los antepasados, para facilitar la subsistencia y el aumento de la casa, tanto en su época como para los venideros, como él dice mucho. Pero los escritos de Rosendo María no solo contienen esa información práctica para administrar la casa, sino también información ejemplarizante para su buen gobierno. Entonces, bueno, por ejemplo, puedo leer, él va diciendo quiénes son buenos y malos para la casa. Por ejemplo, Juan López, que es tatarabuelo de él, fue el hombre más rico, tratante, obrador, comprador y sabio que hasta hoy tuvo esta casa. Pues a él se deben casi los primeros y mejores principios de ella. Sabía escribir bastante bien, mejor que su padre. Ni su hermano Patricio de Is, ni sus hijos Benito y Bernardo, ni Fernando Antonio, su nieto, ninguno supo, ni con mucho, escribir tan bien como él, pues todos estos apenas sabían firmar y hacían letras como avellanas. Volvemos aquí el papel de la escritura, siempre ese papel tal. Después, hablando de su propio abuelo, de Fernando, casado 2 veces. En tiempos de la primera mujer se unía con su padre y su mujer y trabajaban, compraban y aumentaban mucho. En tiempo de la segunda fue vanidoso, deshonesto y muy gastador. No vendió, pero empeñó varios bienes y debía a muchos. Y tener alguaciles a la puerta era muy frecuente. Y mucho de esto lo causaba lo muy gastadora y estafadora que era la segunda mujer, porque el hijo primero no era suyo, es el que iba a heredar. Entonces esta cosa, para dejar claro, Fernando, su abuelo, fue un hombre corpulento, fuerte, bueno, y hay una idea aquí, no voy a leerlo para no alargarme, diciendo que tuvo muchos hijos, que fue una época que debía haber sido muy buena para la casa por todos estos hijos, pero que cada cual ganaba para sí y gastaban y paseaban. Esta idea de cada cual ganaba para sí y no para la casa, eso es mal gobierno, mala administración. Pues claro, eso hunde las casas. Por ejemplo, sobre la segunda mujer de su abuelo, era Ana María, muy ligera y muy trabajadora, que segaba un carro de pan al día. Era hermosa, tenía demasiada lengua y viveza. Era malo su gobierno por ser muy gastadora, sabía arreglarlo mal y así daba de comer al principio del año y mal al fin. Es una de las cosas que esto lo estudió muy bien Adolfo García desde el punto de vista de la antropología, como la buena ama de estas casas, la carne del gocho, la matanza, tenía que regularla para que durase durante todo el año. Claro, esta pues parece ser que no tal. Y después dice que al final esta mujer
bueno, quedó ciega y aún vivió ciega más de 10 años y la casa nada perdió, como diciendo, bueno, aunque estuviera ciega, pues nada perdió. Bueno, no creo que él pudiese imaginar que todo esto que escribió pasase a ser de dominio público, aunque algo debía sospechar cuando escribió algunos párrafos de la historia de su casa en enigma, cambiando las palabras y tal, para que no se entendiese. Y eso es porque tendría el temor de que sus escritos pudiesen caer en manos extrañas. Entonces ahora, entre los campesinos asturianos, pues la respuesta es sí y no también. O sea, no es una excepción, porque los campesinos, como ya creo que dejé claro, no eran un grupo homogéneo, había diferencias entre ellos, los había más ricos, más inteligentes, más sociables, aficionados a la lectura y no aficionados a ella, como sucede hoy. Pero en general en todas las casas de los campesinos medianos y ricos de Asturias había papeles, y sobre todo en el occidente, donde predominaba este heredero único, este sistema de herencia del heredero único, donde la administración de estas casas era un asunto muy complejo, hasta en las casas más pobres había documentos de algún tipo, escrituras notariales, libros de cuentas y de administración, e incluso lo que se llaman libros de memorias, en los que escribían varios herederos, pues noticias sobre las compras, sobre las ventas, sobre el nacimiento de hijos, edificaciones que se hacían, sucesos históricos que les tocaban vivir, recomendaciones que se hacían para los herederos, las cuentas, el reparto de partijas, toda esa información para que no se perdiese se anotaba. En los siglos XVIII y XIX el papel beneficioso de la escritura para el gobierno de la casa estaba en el ambiente. Lo recomendaban los agrónomos, que ya hablaban de que había que tener esos tratados, esos libros de caja o de cuentas. Hay un texto, una frase del señor de la casa de Miramontes, estoy hablando de un nivel alto, de la casa de Miramontes en Cangas de Narcea, que dice él, una casa sin papeles es como un soldado sin armas. Ahí está un poco, ¿no? Una casa sin papeles es como un soldado sin armas. Las memorias familiares que escribió Jovellanos en 1810, y que tengo por aquí, habla de cómo su abuelo, don Gregorio Jovellanos, aspiró a ser el cronista de su familia, dio principio a un tratado en que, recogiendo las antiguas tradiciones de su origen y las memorias más auténticas de su derivación, escribió nuestra historia doméstica, sino con mucha crítica en cuanto a los primeros tiempos, con mucha imparcialidad y exactitud en cuanto a los últimos, dejando encargado a sus sucesores que continuasen este trabajo. Y dice Jovellanos, cuidado loable y digno de imitarse en todas las familias, si se redujese a conservar la memoria de los destinos, servicios y virtudes de sus individuos y las noticias y títulos en que se apoyan su propiedad y sus derechos, los derechos que tenían las casas. A lo que voy es que estaba en el ambiente. El mismo López Castrillón cuenta en la vida de su tatarabuelo, este Juan López el Menor, lo siguiente. Su hijo Benito, dice, salió a recibirlo, a Juan López, antes de que llegase a su casa, y le dijo cómo se había quemado la casa. Este hombre se dedicaba a traficar con castrones, con sanabria, y entonces llegaba de uno de estos viajes y su hijo le dijo que se había quemado la casa. Y el Juan López el Menor le acudió a preguntar si quemaran los papeles, y Benito le dijo que no, que él deshiciera el cajón de teijo con la mandarria y lo sacara. Y él dijo, gracias a Dios que valiste a los papeles, que con la ayuda de Dios ya haremos la casa. Esto estaba en el ambiente, el papel de la escritura, del papel, de la documentación. López Castrillón Rosendo recibió esta idea de poner todo por escrito de su padre, que en 1806 escribió, querido hijo Rosendo, considerando tu infancia e inocencia con la ayuda de Dios y la de mi padre, quiero darte una luz de los bienes y herencias pertenecientes a esta casa de la Fuente, para que tú y tus sucesores, a quien el Señor se ha servido, los podáis dirigir y gobernar, y juntamente para que por este libro y demás papeles de la casa conozcáis quién fueron los que tanto han hecho por trabajar y juntar para dejarlo a los venideros, y por lo mismo considerando los acreedores a mucho del bien. Debajo de esto, añadió Rosendo María, hasta aquí nada más escribió mi padre, Juan Gabriel, siendo yo Rosendo María entonces de edad de 2 años, y mi padre se murió con el deseo de hacer lo que arriba ofrece. Eso no había hecho nada. El padre incluso dejó una lista de todos los libros o cuadernos que había que hacer y tal, que López Castrillón va a intentar seguir un poco esa pauta, Y dice él, mi padre Juan Gabriel apuntaba estas cosas para hacer mayor libro y nunca tuvo lugar de hacerlo. Y yo, Rosendo María, hice mucho y aún queda principiado para mis venideros, y así haremos todos.
Dios nos recoja su reino, que allí nadie roba, ni hacen falta libros de memoria. Claro, libros de memoria, por eso yo lo titulé el subtítulo, Libro de memoria de una casa campesina. Libros de memoria. Y es que libros de memoria, claro, los libros de memoria es una tradición europea, que además en España se suelen llamar libros de memoria, en Francia se llaman libros de familia o libros de razón, en Italia se llaman libros de familia. Esta es un tipo de escritura, vamos, de documentación que se remonta al siglo XIV y al siglo XV, que hay en Italia y en Francia, sobre todo, pero también en Alemania y en otros países, y que llega hasta los primeros años del siglo XX. No solo los campesinos, sino también artesanos, comerciantes, hacían estos libros de familia. Están muy bien estudiados, hay un libro que se llama La cultura escrita de la gente común en Europa, entre 1860 y 1920, por un autor que está publicado por la edición primera es en inglés, esto es la traducción al castellano, él es australiano, se llama Martin Lyons, y hay un capítulo dentro de este libro que son los libros de memoria. Entonces, estos libros de memoria tienen información de contabilidad de la casa, de propiedades, de historias familiares, de acontecimientos históricos, recomendaciones futuras para los miembros de la casa, y bueno, normalmente siempre son escritos donde empiezan, pero después los herederos siguen aumentando esa información y llegan a abarcar pues siglo y medio, incluso 2 siglos, la mayoría empiezan en el siglo XVIII. Claro, este tipo de documentación en Asturias nunca se había hablado, y en general en España siempre se dice que solo había en Valencia y en Cataluña, porque es donde se conservan testimonios y hay publicaciones de esto. Pero claro, en Asturias, aparte de esto, de toda esta información que hay aquí, pues nosotros, yo localicé un libro que encaja perfectamente en esto del libro de memoria de Casa Gómez de Verducedo, que está publicado por Manuel López, el de La Casa de los Lombardero en Ferreirela, en Santalla de Oscos, que está publicado por José María Lombardero y Rico, y es un libro que empieza en 1700 algo, acaba a principios del siglo XX, y donde 3-4 generaciones van escribiendo todas las cuestiones de la casa, de tal. Hay otro que va aquí en apéndice, el libro de la Casa Rúa de Santo Millán, que comienza en 1766 y concluye en 1897, y que yo pongo aquí en un apéndice porque una hija de Rosendo María, la mayor, se casó en Rúa de Santo Millán, y por este libro de memorias de Rúa de Santo Millán sabemos que esos 3 hermanos de la señora de la casa murieron de la viruela, porque yo sabía que habían muerto por los libros de la parroquia, pero no sabían por qué. Lo dice el libro de memorias de la Casa Rúa, que murieron de viruela en tal. Entonces, claro que existen estos testimonios, pero claro, el problema de todo esto, y volvemos al inicio de la charla, es esa falta de estudios, de investigaciones, estos archivos que había en estas casas campesinas, pues la verdad no interesaron a casi nadie, a toda la gente que se acercó a los campesinos en el siglo XX, pues sobre todo iban buscando cuestiones orales, los folcloristas, los lingüistas, yo mismo que me dediqué a la etnografía, o me dedico algo a la etnografía, cada vez menos, y siempre estamos muy preocupados de la oralidad, de toda la cosa de tradición oral y todo este tipo de cosas, las entrevistas a los informantes, pero este tipo de archivos nadie se molestó en ir buscándolos en las casas, estudiándolos y tal. Y aparte, ese desprecio tan grande que hubo por este mundo rural a partir de los años 50, 60, pues hizo que también esa documentación pues se despreciase, y en la mayor parte de los casos se destruyó. Eso es lo que hay. Yo en el libro pongo algunos ejemplos, pero vamos, ejemplos los que quieras. El pasado, a partir de esa época, no servía para nada, igual que se vendieron muebles o se tiraron muebles antiguos y muchísimas cosas, pues los archivos se quemaron en muchas huertas de Asturias, se quemaron archivos con escrituras, cartas de migrantes y de soldados de la guerra, cuadernos de cuentas, incluso seguramente algún libro de memorias de este tipo, papeles que fácilmente abarcaban unos 200 o 300 años en la vida de esas familias, pues se quemaron en 2 horas, se quemó todo eso y aquí no pasó nada. También es verdad que ni los archivos ni los museos se dedicaban a este tipo de documentación, y ahí se perdió muchísimo. Entonces, López Castrillón no era un raro escribiendo y con ese interés, pero sí, no era un raro, yo digo, porque pertenece a esa larga tradición de escritura y campesinos, pero sí hizo algo que por lo menos en Asturias y en gran parte de todo este mundo que conocemos de libros de memorias, se hizo algo que es excepcional, que fue
él mismo, el asumir esa tarea de historiador, el reconstruir la historia de su familia y utilizar esas diferentes fuentes de información, las que dije antes, la escrita, con los documentos de la parroquia y de los protocolos, la oral, la información oral, de su abuelo y de otros vecinos viejos que él entrevista y dice, no, me contó fulano y tal, y después su propio conocimiento. Y claro, y escribió este libro pues con esas objetivo práctico de conocer bien todas las propiedades y todas las cosas de la familia, con ese espíritu ejemplarizante también para los herederos de la casa y también, como él dice, por el gusto de saber cosas antiguas. Entonces, claro que este testimonio de Rosendo María, de momento, es bastante excepcional, por lo menos en lo que es, vamos, Asturias y España. En Europa sí hay, vamos a decir, hay autobiografías y cosas populares. En la época, aquí en España las estudió, en España no, en Europa, James Amelan, El vuelo de Ícaro, la autobiografía popular en la Europa moderna, es un libro que recomiendo. Y bueno, ahí hay escrituras que llaman en primera persona de artesanos y campesinos, y si había algún testimonio de este tipo. ¿Había más personas como Rosendo María en Asturias? Pues yo creo que sí. El problema es que desconocemos todo esto. Él mismo cita a un tal Nicolás Prieto Lastra y Pasarón de Nogueiró, en Grandas de Salime, y dice, hombre entendido y que sabía escribir mucho bien. Seguro que este hombre tenía sus libros, sus libretas, sus anotaciones, sus cosas. Entonces la lectura de los escritos de Rosendo María López Castrillón pues son una ventana abierta al pasado, a una época en la que el mundo rural estaba poblado, vivo y activo, y las noticias que él escribió para sus descendientes como una tarea doméstica, familiar, pues se convierten hoy en un testimonio para conocer no solo su casa, sino toda aquella sociedad y ese mundo de la Asturias rural del siglo XIX. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Tenemos tiempo abundante para todas las preguntas que queráis. Sí. Así que, por favor, hay mucho que preguntar. Bueno, Paco, primero de todo, ¿cuánto sabes? Ay, sí, y sí, qué no. bien lo cuentas. Ya. Qué maravilla. Impresionante. Bueno, Y luego, claro, pues se podrían comentar infinidad de cosas, tratar de sacar muchas enseñanzas. En fin, qué vidas más duras. Qué terrible, ¿no? Y ahora nos quejamos porque a lo mejor hay una baldosa de la acera mal colocada. Muertes, guerras, hambres, todo. Y luego, hombre, como señal de conclusión, lo que no queda por escrito se pierde. sí. Claro, ¿qué es ahora de esas caserías? No. Luego nos podremos plantear, hay que ponerse a escribir y a contar lo que pueda haber de las familias, de todo esto. Porque En esto, si no, yo no... todo queda, bueno, así como cuestión, ¿qué pasaría hoy día con la informática? Nos quedaría recuerdos, memorias de todo. Bueno, hoy hay muchos testimonios de la vida, hoy mucha gente escribe.